Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Mendoza. Yo les voy a presentar la investigación titulada MySQL versus Mongo, una preliminar evaluación de rendimiento utilizando framework JSSB. Esta investigación tendrá 5 puntos principales: introducción, metodología, background, resultados y conclusiones. A continuación, la introducción. Introducción. Las bases de datos relacionales han demostrado gran versatilidad para estructurar definiciones y reglas basadas en integridad referencial que garantizan un alto grado de consistencia. Las bases de datos relacionales son diseñadas utilizando tercera forma normal. La complejidad de las consultas multitablas y cláusulas order var y unión consumen recursos computacionales y degradan el rendimiento del sistema. Esta situación es agravada si el volumen de los datos accedidos ocupa una gran cantidad de memoria. Así, Big Data es un desafío para bases de datos relacionales porque involucra costos de memoria y procesamiento para cumplir con los tiempos de respuesta. Debido a este inconveniente, las bases de datos no relacionales son usadas para mejorar la disponibilidad del sistema. Las bases de datos no relacionales, llamadas NoSQL, son sin estado, es decir, el modelo de datos es no esencial. Existen algunos tipos de base de datos NoSQL para resolver un específico tipo de requerimiento o problema. Entre ellos, las bases de datos orientadas a documentos proveen flexibilidad para organizar grandes cantidades de datos estructurados y semiestructurados, los cuales conducen a mejorar el rendimiento. Sin embargo, el uso de este tipo de base de datos no garantiza estricta consistencia, es decir, esta eventualmente acepta inconsistencias. A pesar de esta desventaja, el rendimiento es un factor importante y decisivo en la implementación de sistemas de información. Volumen de datos, concurrencia, latencia y tasa de transferencia efectiva son importantes consideraciones para analizar el rendimiento de la base de datos. Esta investigación se enfoca en dos bases de datos: MySQL como base de datos relacional y Mongo como base de datos no relacionales. Así, este paper evalúa y compara el rendimiento para ambas bases de datos. Metodología. En esta investigación preliminar se utilizó Mongo como base de datos no relacional, MySQL como base de datos relacional y JSSB como el framework de evaluación. En este contexto, un breve resumen de las características esenciales de ambas bases de datos es proporcionado. Luego, un resumen de los escenarios de prueba propuestos por JSSB es explicado. Cargas de trabajo son generadas y evaluadas para obtener medidas de tiempo de ejecución, latencia y tasa de transferencia efectiva. Background. En la presente tabla encuentran las diferencias entre Mongo y MySQL desde el punto de vista lenguaje en el cual fueron desarrolladas, modelo de datos, lenguaje de consultas, escalabilidad, almacenamiento de datos, replicación, principios y modelos de integridad y sistema operativo. JSSB es un framework open source para evaluar el rendimiento de bases de datos y esquemas de almacenamiento en la nube. Su arquitectura modular y portable extiende conectividad a nuevas bases de datos para implementar interfaces de tipo CRUD, es decir, crear, leer, actualizar y eliminar. La funcionalidad de JSSB está basada en dos componentes: generador de cargas de trabajo y escenarios. Los escenarios de evaluación son llamados workloads. En cada escenario, un workload genera y almacena datos de prueba dentro de una base de datos. Cada dato de prueba es representado por un conjunto de caracteres aleatorios y organizados dentro de registros. Cada registro ocupa 1 kilobyte. Cada workload ejecutado combina una serie de operaciones de tipo CRUD sobre los datos generados. Acorde al escenario, es posible configurar el tiempo de ejecución, el número de operaciones e hilos. JSSB define 6 escenarios de evaluación
tal como se muestra en la presentación. Entorno experimental. Se tiene operaciones, medidas, hardware y software. En cuanto a las operaciones, se tienen dos fases, de carga y transacción. La fase de carga se utiliza 1 millón de registros de 1 kilobyte con 16 clientes. La ejecución de workloads se tiene 1 millón de operaciones con 16 clientes. Se consideran tres medidas: tiempo de ejecución, tasa de transferencia efectiva y latencias, al 99% del percentil. Es decir, que el 99% de esos valores tienen que ser menores a una latencia dada. En cuanto al hardware y software, se tiene como sistema operativo Windows 10, una RAM de 16 GB, un procesador Intel Core i7 décima generación, YSSB en su versión 0.15, la versión 4 de la base de datos Mongo y la versión 8 de MySQL. Fase de carga. Dos bases de datos fueron utilizadas, MySQL y Mongo. La fase de carga generó un tamaño de 1 GB para ambas bases de datos, es decir, 1 millón de registros de 1 kilobyte. En adición, 16 clientes fueron definidos para obtener tiempos de generación. El tiempo de ejecución obtenido para cada workload está expresado en minutos y segundos. El mejor tiempo de ejecución para Mongo fue de 1 minuto con 53 segundos con el workload set. En general, Mongo fue más rápido que MySQL en todos los workloads, entre 8 y 14 veces. Mongo resaltó en el workload C porque este tiene un tiempo de ejecución de 1 minuto con 53 segundos, 14 veces más rápido que MySQL. Fase transaccional. Dos métricas fueron utilizadas en esta fase: latencia definida en milisegundos y tasa efectiva de transferencia definida en operaciones por segundo. Un total de 1 millón de operaciones con 16 hilos fueron consideradas para ambas pruebas de base de datos. El término latencia se refiere al tiempo tomado por la base de datos para responder una solicitud. Las latencias obtenidas para cada workload son las que se muestran a continuación. Para el workload A, dos tipos de operaciones fueron utilizados: 50% de lectura y 50% de actualización. En este sentido, Mongo tiene una lectura de 4.6 milisegundos, 10 veces menor que MySQL. Mongo tiene una latencia de actualización de 4.7, 24 veces menor que MySQL. En adición, las latencias de Mongo, tanto para lectura como para actualización, son similares, es decir, el comportamiento del rendimiento fue similar para ambas tareas. En contraste a esto, MySQL mostró una latencia de lectura de 45.1 milisegundos, 2.5 veces menor que la latencia de actualización. Es decir, este realiza mejor operaciones de lectura que operaciones de actualización. Para el workload B, dos tipos de operaciones fueron usados: 95% de lectura y 5% de actualización. MongoDB tiene una latencia de lectura de 6.1 milisegundos, 5.3 menor que MySQL. Mongo tiene una latencia de actualización de 6.3 milisegundos, es decir, 9.9 veces menor que MySQL. En adición, las latencias de Mongo, tanto para lectura y actualización, fueron similares, es decir, el comportamiento del rendimiento fue similar para ambas tareas. En contraste a esto, MySQL tiene una lectura de latencia de 32.9 milisegundos, es decir, 1.9 veces menor que la latencia de actualización. Es decir, este realiza mejor tareas de lectura que tareas de actualización.
Con respecto a WordLoad C, un tipo de operación fue utilizado, es decir, 100% lecturas. En este sentido, Mongo tiene una latencia de lectura de 4 milisegundos, es decir, 33 veces menor que MySQL. Con respecto al WordLoad, dos tipos de operaciones se utilizaron: 95% de lecturas y 5% de inserciones. Mongo tiene una latencia de lectura de 4.3 milisegundos, es decir, 6 veces aproximadamente menor que MySQL. Mongo tiene una latencia de inserción de 4.4 milisegundos, es decir, 11 veces menor que MySQL. En adición, las latencias de Mongo, tanto para lectura como para inserciones, fueron similares, es decir, el rendimiento fue similar para ambas tareas. En contraste a esto, MySQL tiene una latencia de lectura de 24.3 milisegundos, es decir, 2 veces menor que la latencia de inserción. En otras palabras, este realiza mejor operaciones de lectura que tareas de inserción. Con respecto al WordLoad E, dos tipos de operaciones fueron utilizados: 95% de scan y 5% de inserciones. Mongo tuvo una latencia de scan de 16.7 milisegundos, 6.5 veces menor que MySQL. Mongo tuvo una latencia de inserción de 16 milisegundos, es decir, 11 veces menor que MySQL. En adición a esto, las latencias de Mongo, tanto para operaciones de escaneo como de inserciones, fue similar. Es decir, el comportamiento de rendimiento fue similar para ambas tareas. Y lo mismo ocurrió con las latencias de MySQL. Con respecto al WordLoad F, tres tipos de operaciones fueron utilizados: lectura, modificar y escribir. Mongo tuvo una latencia para la lectura de 4.9 milisegundos, 7 veces menor que MySQL. En adición, Mongo tuvo una latencia de lectura, modificación, escritura de 9 milisegundos, es decir, 10 veces menor que MySQL. Otra métrica utilizada en la fase transaccional es la tasa de transferencia efectiva, la cual mide el número de operaciones que el sistema de base de datos puede satisfactoriamente completar en un segundo. En general, Mongo tuvo una tasa de transferencia mayor que MySQL para todos los workloads, entre 2.5 y 11 veces. Conclusiones. Esta investigación compara el rendimiento de dos bases de datos, MySQL y Mongo. Para ello, 6 workloads fueron ejecutados. Se proveen lineamientos para escoger la mejor opción acorde al escenario de uso. En cada escenario, 1 millón de registros, es decir, 1 gigabyte, fueron usados con 16 hilos. En general, el rendimiento de Mongo fue mejor que MySQL. Sin embargo, este experimento resalta los mejores y peores escenarios para ambas bases de datos basados en 3 parámetros: tiempo general de ejecución, latencia y tasa de transferencia efectiva. Con respecto a latencia y tasa de transferencia efectiva, el peor escenario para ambos de datos fue E. Para futuros trabajos es necesario incluir múltiples indexaciones dentro de cada base de datos. Esto verificará la proporción en la cual el escenario E es mejorado. En adición, es necesario analizar la escalabilidad entre otras bases de datos no SQL como las columnares y las bases de datos en grafo. Esto permitirá comprender el comportamiento
cuando el número de hilos y el volumen de datos sea incrementado. Principales referencias. Muchas gracias por la atención.